Hola muchachos, ¿cómo están? Gusto saludarlos. Me encuentro en Viña por el tema de la pandemia, estamos todos separados, no nos vemos hace rato. Les presento a Carlos Reyes y a Rodrigo Elgueta, grandes amigos, yo los conozco, he estado con ellos en varias situaciones, nos hemos visto en varios tiempos, eso sí, y ellos van a ser los protagonistas de la entrevista que hoy tenemos en relación al Salón del Cómics que se viene pronto. ¿Cómo están muchachos? Bueno, muy bien. Y muchas gracias también por este espacio de entrevista en el cual podemos contar un poco más sobre nuestro trabajo y que la gente también lo conozca. Así que agradecido por eso. Excelente. Sí, bueno, una gran invitación. Gracias a ustedes, Luis, también a ti, por el Salón Internacional de la Historieta. Así que aquí estamos. Perfecto. Antes de conversar, tengo que leer un pequeño párrafo, que esta conversación la podemos realizar gracias al apoyo de Corfo de proyectos de expansión de servicios, plataforma www.historieta.cl y su programa PAR, o PAR, Industria Creativa 2021, del Comité de Desarrollo Productivo Regional del Biobío. Así es que, dada con esa información, muchachos, nuevamente los saludo. Primera pregunta. Yo los conozco, quizás muchos muchachos jóvenes no los conocen, así es que les pido si nos pueden hacer una pequeña biografía de ustedes. Ya, mira, mi nombre es Carlos Reyes, yo soy guionista de historietas, estudié comunicación audiovisual, cine y televisión, así como por ahí por los años 90. Me desempeño como docente en varias instituciones educativas, hago talleres de cómic, de guión, y he venido trabajando en la historieta más o menos en serio desde el año 1999 aproximadamente. Yo fui cofundador junto a un montón de dibujantes como Gonzalo Martínez, Martín Cáceres, qué sé yo, y otras gentes más del colectivo Ergo Comics, que aún sigue vivo a través de la página web en la que cada cierto tiempo subimos información. He publicado historietas de terror, de detectives, documental, etc. Y he tenido también a lo largo de los años un programa de radio primero, que después se convirtió en un programa de web TV que se llamaba, y se llama todavía, Viñetas del Fin del Mundo, que no hemos hecho ahora en pandemia por razones evidentes. Y también he realizado junto a grupos de amigos por lo menos 2 festivales de historieta en Chile, y la historieta me ha permitido también viajar por el mundo y ha sido para mí una de las cosas más maravillosas que me han pasado. Eso es un breve resumen. Sí, hola a todas y a todos. Mi nombre es Rodrigo Elgueta, yo soy ilustrador, dibujante de historieta y también soy profesor de artes. Y yo creo que estudié pedagogía en arte para mantenerme cerca del dibujo, porque yo desde niño que dibujo ha sido una de las actividades que más tiempo le he dedicado y que de alguna manera ha guiado mi vida profesional. Y como ilustrador, tal vez las cosas más conocidas ha sido, trabajé para las cartas Mito y Leyenda, allá a principios de los 2000. También he trabajado para varias editoriales, para Rayán, para la desaparecida Rayán, para la editorial SM, para Santillana. Y como dibujante de historieta he publicado ya varios libros, algunos con cotrabajo, por ejemplo, con Carlos Reyes mismo, en el cual hemos hecho algunos trabajos de adaptación de cuentos, como Heredia Detective, y también algunas adaptaciones del personaje de terror, de algunos personajes de terror más famosos de Chile, que es el Doctor Mortis. Ahí nosotros con Carlos nos conocimos haciendo estas historietas, pero también ya hemos publicado algunas novelas gráficas de mayor extensión, y bueno, feliz porque a través de la historieta he podido desarrollar un trabajo que se ha ido dando a conocer a nivel internacional, así que estoy muy contento por eso. Excelente. Como les contaba, yo ya lo he conocido a estos muchachos en diferentes instancias. Estuvimos dibujando con Rodrigo ahí en México, con Carlos también hemos estado conversando, nos hemos visto en varias reuniones, etc. Pero, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Cuál fue? Porque ustedes ya tienen un trabajo como en Los Años de Allende, ¿cierto? Un libro editado en el extranjero, en Corea, ¿cierto? En alemán. Un libro espectacular. Pero ¿cómo fue esa primera reunión que ustedes se juntaron como para saber que ustedes quizás funcionaban? Porque muchas veces hemos conversado con Carlos, sobre todo, que la relación entre dibujante y guionista igual es como complicada en el sentido que no se puede transformar en una dictadura, ¿me entienden? Más como un diálogo. ¿Cómo ha sido con ustedes esa relación?
A ver, yo creo que a Rodrigo lo conocí, no tengo, no tengo esa fecha Ese exacta ni momento. el hecho. Creo que nos conocimos en una feria de cómics, seguramente. ¿Mm? Yo creo que seguramente nos conocimos a través de Juan Vázquez, porque tú eras amigo de Juan Vázquez, con quien hacía la revista Platino. Creo que tal vez Sí. pudimos habernos conocido en el evento de La Reina, no estoy seguro, o en otro lugar. Al poco andar, Rodrigo me conoce a mí, sabe que yo escribo de cómics, y recuerdo que me invitó a presentar su cómic de, Flamenco. ¿cómo se llama, Rodrigo? Flamenco, la Sí. adaptación de la obra de Manuel de Falla. Y de ahí yo empiezo a ver el trabajo de Rodrigo y lo invito la primera vez a trabajar en el proyecto de Heredia Detective, creo, Rodrigo, si no me equivoco, Así fue es. Mortis primero, Sí. Heredia, ¿no? No, Así nos Heredia. conocimos, claro. Ahí yo estaba adaptando diversos cuentos de Ramón Díaz Eterovich, de su personaje Heredia, y Rodrigo era uno de los que dibujó uno de esos episodios. Luego de eso, como funcionamos muy bien, yo lo invité a él a trabajar en el Doctor Mortis, junto con Felipe Benavides y Miguel Ferrada, ese proyecto que nosotros tres organizamos. Y Rodrigo guionizó 2 de mis historias de Mortis ahí. Y ahí yo dije, con este tipo funciono bien, trabajamos bien, es una persona responsable, atinada, discutimos las ideas conjuntamente, y eso que es muy difícil, y ahí creo que nació esta idea de seguir trabajando juntos. No sé si Rodrigo recuerda algo más. Sí, a mí me gustaría agregar algo que, bueno, Carlos seguramente no se recuerda y ahora tal vez va a ser una sorpresa. Eh, Cuando yo saqué la revista Platino junto con Juan Vázquez, yo en ese momento estaba viviendo en La Serena. Y Ah, cuando nosotros sacamos la revista Platino número uno, hicimos un lanzamiento acá en Santiago. Yo viviendo en La Serena, entonces viajé, compramos unas cajas de vino para hacer la inauguración adecuada. Y una de las primeras personas que hizo una muy buena crítica, que a mí me dejó muy contento y además me sentí orgulloso un poco de lo que se había escrito, fue Carlos. Él hizo una nota sobre Platino, especialmente el Platino número uno, y analizaba cada una de las historias que habían ahí y hacía una excelente crítica. Y no nos conocíamos. Entonces sí, yo no, también, no me depositaste nunca por esa crítica, ¿eh? no, No no, recibí ningún no, eso hay que depósito. dejarlo claro, no era un acuerdo que teníamos. Entonces Ah, yo mira, no me cuando acuerdo. viajaba a Santiago, me acuerdo que en un evento que hubo en la Biblioteca Nacional, hubo una charla ahí de alguna actividad de historieta. Yo me acerqué a Carlos y le agradecí esa nota que él hizo y de ahí ya nos reconocimos dentro del ambiente y ya nos conversábamos y empezamos a construir una amistad que ha durado todos estos años. Y también una cosa importante es que lograr tener un socio que no es tan solo tu socio en el trabajo en el cual funcionamos bien, sino que además es tu amigo, yo creo que es un privilegio, porque no son estas asociaciones que, que pocas veces se dan. Hay, por eso es tan importante cuidar a los socios y cuidar desde el punto de vista de la amistad, porque esta amistad permite que nos vayamos conociendo, tenemos confianza entre nosotros, y eso ha sido uno de los pilares de la buena fórmula. Ya en este momento tenemos 3 novelas gráficas, o sea, 2 novelas gráficas eh, publicadas, una que estamos desarrollando, que también va a ser una novela gráfica, y además algunas historias cortas. Entonces, eh, es como una banda, una super banda que se mantiene en el tiempo. O sea, Ya. eh, las bandas duran porque también hay una amistad entre ellos y mucho respeto entre los integrantes. Entonces, Claro, yo creo que lo que pasa en la música también pasa acá en la historia. claro. Sí, antes de que Y- pase a tu segunda pregunta, Luis, yo quisiera agregar una cosa muy cortita, que vayan a los eventos, participen en eventos aunque sea virtuales, porque uno va conociendo gente así. Si yo no hubiera ido a ese evento, no compro la Platino, no conozco a Exacto, Rodrigo, nada hubiera pasado. Hay que exacto. conocerse, hay que comprar los libros que te llaman la atención, los fanzines, hay que leer a los camaradas y a las camaradas, ¿no? Para saber quién está haciendo qué, que siempre aparece gente nueva, eso. Y también quizá si acercarse, preguntar. De repente hay chicos que tienen un poco de vergüenza de preguntar a alguien y muchas veces el autor tiene toda la disposición como para compartir cómo solucionar problemas, etc. Ahora, entiendo que esta buena relación que ustedes tienen se plasmó en el Años de Allende, ¿cierto? Y ahora con nosotros los Seclam, ¿cierto? Una increíble obra. Perfecto, maravilloso ahí para compartir. Yo voy a compartir acá, fantástico, yo voy a compartir acá eh, algunas viñetas que nos compartieron ustedes. Ya. Eh,
¿Ustedes ya venían trabajando con ese proyecto mientras trabajaban con Años de Allende? ¿O este era un proyecto anterior? Yo sé que muchas veces los proyectos se dejan, se retoman, vuelven, van y vuelven. ¿Cómo fue el origen de esto? Sí, los proyectos, como tú bien dices, se solapan, ¿no? A veces estás desarrollando uno y simultáneamente aparece un segundo, incluso un tercero. Nosotros los Selnam lo empezamos en el año 2012-2013. Wow, wow. Al poco andar el proyecto de los Selnam, ya teníamos casi un primer capítulo y algo más terminado, y ahí surge Los Años de Allende, que nos absorbe 3 largos años. Entonces estuvimos hasta el 2015 con Allende, y luego lentamente nos costó retomar los Selnam. Yo creo que con fuerza los retomamos por ahí, por el 2017 o 18, nos demoramos. Sí. Y recién se publicó, como tú bien sabes, a fines del año pasado, a fines del año 2020, ¿no, Rodrigo? O 2019, ya no Sí, me acuerdo. no, La pandemia me finales deja un 2020. poco con los tiempos un poco complicados. Pero entonces comenzamos con los Selnam, lo dejamos en pausa, tomamos muchísimo tiempo y luego volvimos a los Selnam. Sí, a mí me gustaría comentar que, disculpen a lo mejor que voy a ser un poco autorreferente, pero cuando una de los autores que me motivó mucho a ser dibujante fue Eduardo Armstrong, con sus ilustraciones que hacía sobre los aborígenes de Chile. Yo, cuando era niño, vi estas ilustraciones publicadas en libros de historia de Chile, y quedé impresionado de cómo se presentaba a los pueblos indígenas de una manera bien heroica. Entonces, eran personajes que enfrentaban la naturaleza. Por ejemplo, tengo en la mente en este momento una ilustración de un chango que está cazando una foca, y él está a torso desnudo, enfrentando la fuerza del paisaje y cazando, dándonos la espalda y mostrándonos a su vez, Eduardo Armstrong, lo que está viendo este indígena. Entonces, ese compartir el espacio a través de una ilustración y darte los elementos para poder ponerte en el lugar de esos pueblos indígenas y darte cuenta que son seres que estaban muy adaptados al medio. Nosotros no podríamos hacer eso. Nosotros ahora en este mundo actual no podríamos sobrevivir en ese ambiente. Fue algo que me impresionó. Entonces, yo con los años llegué a trabajar a Punta Arenas, estuve viviendo en Punta Arenas, fui a Tierra del Fuego y empecé a investigar sobre los Selnam. Y estando en Punta Arenas, el año 97, 98 y 99, hice una historieta corta, de 4 páginas, donde hice una adaptación de La Noche Boca Arriba de Julio Cortázar, adaptándola a cómo sería el momento de la existencia del último Selnam, porque este fue un pueblo que fue exterminado. En ese momento yo pensaba que había sido exterminado, entonces quise adaptar esta noción. Y de ahí, esta historia la publicamos en Platino 10 años después, el 2007. Y de ahí apareció Cristian Valenzuela, que vio esta historia, y Cristian Valenzuela, un joven editor, nos invita con Carlos a hacer una historia sobre los Selnam. Entonces, nosotros inmediatamente había que trabajar una historia con esta potencia. Oye, una cosa sobre Armstrong que dijo Rodrigo. Lo que a mí me gustaba de Armstrong, que bueno, era el director de la revista Mampá, todos ustedes deben conocerlo seguramente y han visto sus dibujos sin que saberlo incluso. Dibujaba a los indígenas, como dice el Guetta, en una actitud heroica, así como para nosotros que éramos niños en la nieve, qué sé yo, pero al mismo tiempo los cuerpos que dibujaba eran posibles, no eran ultra mega musculosos, no era esa superheroicidad, no era ese tipo de heroísmo, para que quede claro cuando Rodrigo lo dice, sino que eran personas posibles, y eso también era muy bonito. Claro, de cierta manera ese heroísmo ahora se confunde con la sobreinformación que existe de Marvel, que en el fondo uno cree ese es un héroe. Y en realidad esos cuerpos imposibles en realidad existen en otro universo. El Selnam que veías ahí podía ser tú cuando grande, básicamente. Claro, disculpa, era una actitud muy romántica, porque Eduardo Armstrong tiene una cultura artística, y se notaba que tomaba de los pintores románticos del siglo XIX esta idea de mostrar al personaje de espalda
y que nos invita a ver lo que él está viendo, como lo que hace Caspar David Friedrich, que por favor los invito a todos los que están viendo esta conversación, que busquen a Caspar David Friedrich para que lo conozcan. Claro, que era el ser humano enfrentado a esa naturaleza sublime, ¿no? Esa Exacto. naturaleza que te impresiona, que te gusta, pero que al mismo tiempo también es inquietante. Exacto. Te asusta, da miedo. Sí. Oye, una pregunta, Rodrigo, en cuanto al dibujo, el dibujo de los años de Allende en relación a los otros, los Selknam, ¿es similar? ¿Tomaste una aproximación diferente? Nos contaste que estudiaste a los Selknam, ¿cierto? Los libros de estudio. ¿Hay alguna evolución en el dibujo en ese sentido? No, yo creo que la diferencia es las posibilidades, aprovechar las posibilidades, fue una actitud en la cual con Carlos, y Carlos siempre apoyando esta idea, nosotros los Selknam nos permitía explorar y experimentar con las técnicas. Okay. Entonces, los que vean el libro se van a dar cuenta que hay distintos estilos. Hay estilo realista, hay un estilo más sintético, una caricatura más sintética, hay un estilo solamente hecho a tinta y hay un estilo solamente de lápiz grafito. Entonces, lo que nosotros pretendíamos es que el lector, sin que nosotros le dijéramos, sino que él de alguna manera intuitivamente se dejara llevar, pudiera ir interpretando y definiendo líneas argumentativas a través de la técnica. Entonces, es como, y yo la aproveché, o sea, hay páginas en las cuales realmente no tenía ningún patrón a seguir, iba probando, experimentando, y eso creo que los nuevos medios técnicos de impresión permiten eso ahora, que uno de repente pueda mezclar tinta china con lápiz grafito y de repente tirarle corrector blanco encima, todo eso lo capta muy bien los escaneos y las formas de impresión. Claro. Sí, ¿sabes que yo creo que el Guetta en los años de Allende es un Guetta bien pero contenido? Yo creo que en los Selknam, o Chelknam, como dicen ellos, parece que es la pronunciación correcta, se desató un poco, ¿no? Sí. A mí me gusta el dibujo de Allende, pero creo que en los Selknam yo también busqué propiciar que el Guetta también pudiera lucir la panoplia, por decirlo así, la cantidad de estilos que puede hacer, y en donde el grafito para mí gusto sobresale de todas maneras. Él es un gran dibujante de grafito y eso creo que lo aprovechamos muy bien. En Allende ya lo tanteamos, pero aquí en los Selknam ya lo aprovechamos al máximo. Exacto. Sí, porque además en los años de Allende teníamos que nosotros cumplir también una expectativa, que era que el lector pudiera reconocer los lugares, pudiera reconocer a los personajes históricos. Teníamos ahí algo más descriptivo. Si bien hace poco justamente estábamos conversando eso con Carlos, con una académica francesa, en la cual ella se da cuenta de que hay páginas en las cuales se utiliza fotografía, o sea, yo me basé en fotografías para poder recrear a los personajes o las situaciones, pero también tenía que en algún momento crear nuevas imágenes, pero era mucho más descriptivo. En cambio, en los Selknam da la posibilidad que esa descripción tenga mucho de onírico, mucho, porque viajábamos a una especie de poesía de reconstrucción, una reconstrucción poética. Los vacíos que dejan los estudios historiográficos los llenábamos nosotros con poesía. Carlos ahí hacía un guión muy, disculpen que le repita la palabra, pero muy poético al mismo tiempo. Sí. Carlos, una pregunta. Nosotros conversamos esto en alguna oportunidad, ¿cierto? Los años de Allende se editó ya en Corea, ¿cierto? En un mercado asiático, y creo que nosotros los Selknam van para ese camino, ¿no? En tu experiencia, ¿por qué crees, por ejemplo, que estas historias como chilenas o latinoamericanas caen muy bien en un mercado como Corea? ¿Qué crees tú que le interesa a ellos de nosotros? Porque uno podría decir, no, pero es que los coreanos ya saben todo, cuando quizá esto es una sorpresa. Bueno, primero quisiera agregar que a la pregunta anterior, que en el guión, por ejemplo, y en el trabajo general de Rodrigo conmigo, ¿sí? En Allende, que está bien, siento que cometimos algunos errores que no repetimos en los demás. Creo que Los Selknam hasta ahora es nuestro mejor libro. Cometimos tal vez nuevos errores, ¿no? Pero creo que modestamente creo que hicimos un avance en nuestra propia evolución. Y eso me parece
a mi gusto personal es súper importante. Yo creo que el camino, hasta ahora habíamos equivocado el camino, creo, en Chile. Mirábamos a Estados Unidos, Europa y decíamos, hagamos un cómic onda BD francesa, hagamos un cómic onda gringo para entrar al mercado gringo o europeo. Y sin darnos cuenta, nosotros con el Guetta pudimos entender que para llegar a esos países o a esos continentes, uno tiene que hablar de sí mismo, de sí misma. Eso es lo que les interesa a ellos. Ellos hacen mejor el manga en Japón que nosotros. ¿Por qué van a querer un manga nuestro? A menos puede haber una excepción ahí, como este muchacho que ganó este premio hace un año atrás, o un año y medio atrás, este premio japonés, y lo van a publicar en Japón. Pero es una excepción. Claro. Los japoneses hacen mejor el manga. ¿Para qué quieren manga sudamericano? Los dibujantes de BD francesa hacen mejor eso, esa aventura, que nosotros. ¿Por qué van a querer un dibujante o un artista latinoamericano ahí? Y los gringos, cuando hacen superhéroes, lo hacen mucho mejor. Su cultura es superheroica, la nuestra no. Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo y nos sale impostado. Entonces yo creo que el camino correcto, y esto es una intuición, no es una receta válida todavía, a mí me pasa que es una intuición, no tengo una certeza total. Creo que para poder entrar a esos mercados diferentes, tenemos que hablar desde nosotros mismos y nosotras mismas. Algo que te guste a ti, que sea personal, propio, tuyo, y inevitablemente, si es buena la historia, le va a interesar a otros. O sea, si a mí me publican una historia de unos indígenas, no sé, australianos, o qué sé yo, o de Canadá, claro. Si la historia es potente, me va a gustar a mí, aunque no me interesa, yo no viva en Canadá. Lo que a uno le interesa es las historias que te cuentan. Y creo, bueno, ahí en esa imagen aparecemos Rodrigo y yo me veo más beneficiado en ese dibujo, mira. ¿Viste? Gracias, Rodrigo. Entonces yo creo que uno tiene que, la famosa típica frase cliché de pinta tu aldea y serás universal, creo que funciona perfectamente. A ellos les interesa más lo latinoamericano que un latinoamericano impostando la voz queriendo parecerse a ellos o a ellas. Ellos y ellas quieren esto, quieren que hablemos de nosotros. Y, por ejemplo, en Corea nos pasó que uno de los editores, recuerda que estamos allá en Corea gracias a Vivian Lavín y Abuelan las Plumas, su socio coreano, no sé si... Martín Moon. Martín Moon. El gran Martín. Sí. Martín Moon decía en una entrevista que para ellos los Selnam eran como hermanos y hermanas de ellos. Puesto que, claro, si uno ve la historia, la historia dice que cruzaron desde allá por el estrecho de Bering y se pobló Latinoamérica. Por tanto, ellos sienten que, de alguna manera, los indígenas latinoamericanos son, de algún modo, descendientes, hermanos, parientes cercanos de su pueblo. Entonces, desde ese punto de vista les interesaba muchísimo el libro. ¿Te fijas? Claro. Pero eso nosotros no lo sabíamos cuando lo hicimos. Claro. En una reunión con México hicimos una exposición, nos tocó hablar como del estado del cómics en Chile y de la narrativa gráfica, y en México la cultura indígena está muy intrínsecamente... uno vive esa cultura en las calles de Ciudad de México, ¿cierto? Ya sea en la comida, ya sea en la vestimenta. Y uno de los chicos me preguntó cómo influía la vida indígena chilena en nuestra sociedad. Y la verdad que en realidad quedé muy corto de respuestas porque son muy pocas las formas en que la cultura indígena, ¿cierto? Nuestros pueblos originarios influyen ahora, ¿entienden? Entonces... cuando uno lee nosotros los Selknam, uno ve que es necesario saber de los Selknam. Ahora, Carlos, como guionista, ¿cuál era la intención, la idea que tú quisiste darles a la historia para que el público entendiera esto? Bueno, primero la cosa de los indígenas en Chile, por supuesto, no han influido mucho en la historia de Chile, al contrario, han sido replegados, reprimidos, a pesar de que en nuestras palabras, en nuestra forma de hablar, se cuela lo mapuche, por ejemplo. Y ahora sí están teniendo cada vez más protagonismo. Recordemos que la señora Loncón, que es presidenta de la Convención Constituyente, es mapuche. Entonces, está pasando algo que uno se alegra un poco de esto, que al fin, ¿no? Al fin está pasando. Ahora, aquí tu pregunta yo puedo responderla desde a partir de lo que hablamos con Rodrigo. Con Rodrigo, los guiones, yo no escribo el guión en solitario, yo lo converso con Rodrigo siempre antes, y el concepto general de los libros es uno que nosotros consensuamos ambos. Porque si no sería imponer a Rodrigo un libro que no le interesa. Está bien el guión, claro, está bonito, pero a mí yo no, como decimos en chileno, bien chileno, esto no me calienta a mí.
¿Por qué no pusiste esto otro? No, nosotros nos juntamos en una reunión previa y conversamos el guión. Entonces Rodrigo también opina y dice, hagamos esto, tomamos apuntes, incluso a veces hacemos en la pared, ponemos un papelógrafo gigante con un plumón y vamos escribiendo. Rodrigo tiene mejor letra que yo, así que escribe más. Y hacemos como un organigrama del libro. Claro. Y en el libro nosotros nos propusimos, recuerda que al principio cuando tomamos el libro pensamos que los Selknam o Selknam estaban extintas. Bueno, partimos de esa premisa al principio. Luego al medio andar ya nos dimos cuenta que estaban presentes todavía en Chile. El libro lo que busca, y lo que buscaba en ese momento, y buscó después también, después de saber que los Selknam existían, era desentrañar el misterio de este pueblo del que sabíamos muy poco, y del que aún, a pesar de que hay mucha investigación, también se sabe muy poco. Por eso que al principio del libro uno lo abre y aparece estas dos citas, una de Patricio Mans y otra de Brian Aldiss. La de Patricio Mans dice, los Onas, que se llamaron en realidad Selknam o Selknam, fueron una raza parecida a la humana, sostuvieron los descubridores. Parecida, pero no igual. Y Brian Aldiss a mí me gustó por esta cita porque era lo que yo sentía y todavía siento respecto de muchas de nuestras culturas indígenas. Y es esto, que no sabemos nada. La frase de Brian Aldiss, que es una novela de ciencia ficción, Sí. que dice así, el largo espejo del pasado está hecho añicos y las astillas han sido pisoteadas. Antaño cubría todas las paredes de todos los palacios. Ahora solo quedan fragmentos, estos que sostienes en las manos. Para nosotros este era un libro, está construido fragmentariamente en términos conceptuales, pero también en términos formales está hecho de retazos. Es una suerte de monstruo de Frankenstein, que es lo que sabemos. Y a partir de eso vamos construyendo. Por eso hay elementos de mitología, hay entrevistas, hay reportajes, hay estudios de libros, hay nosotros mismos apareciendo como personajes y hablando del tema. Porque a nosotros nos apasiona el tema. Yo creo que yo tengo la sensación de que para mí son más vivos y más reales los espíritus del Jain que los dioses que nos han imponer desde siempre. Que nos han A mí me pasó algo muy raro ahí. Sí. Rodrigo, cuando hace 2 días conversamos con Félix y Francisco Ortega sobre los fantasmas de Pinochet, ellos me contaban que surgió algo muy interesante, que Félix empezó a dibujar, y de repente, en vez de tener 100 hojas, tenía 200 hojas, ¿cierto? Lo cual después, para el editor, es desesperante, claro, porque todas las páginas buenas. ¿Les pasó eso a ustedes en el fondo que se sobrepobló de dibujos? ¿Tenías más dibujos de los que realmente llegó a ser el libro? ¿O el libro pudo haber sido 3 volúmenes, por ejemplo? Sí, yo creo que lo que comenta Félix pasa. O sea, o uno tiene muchas ganas de contar más cosas que va descubriendo y que cree que son importantes. Entonces, de repente hay que seleccionar y eso tiene algo penoso, pero en mi caso, como nosotros teníamos plazos que entregar este libro, no nos costó tanto tampoco ir seleccionando. Ya. Entonces, yo no dibujaba una página definitiva sin haberlo conversado con Carlos. Okay. Entonces, planificábamos muy bien cuántas páginas le íbamos a dedicar a cada tema. Entonces, en ese sentido, ahí armamos un buen equipo porque evitamos también hacer trabajo que después no se va a publicar, porque, bueno, Carlos trabaja, él no vive de la historieta igual que yo, entonces los tiempos que ustedes ven, todo lo que ustedes ven en los libros son nuestro tiempo libre. Entonces somos muy cuidadosos de repente de hacer cosas que después no van a salir publicadas. Tienen que haber sido cosas muy pequeñitas, pero ya a nivel de viñetas que se desecharon, Claro. pero no más que eso. Ya hubo una preproducción bien hecha. Sí, pero no te voy a negar que, por ejemplo, en los años de Allende habían muchos temas que nos hubiese gustado que hubiesen aparecido, igual que acá en los Selknam, pero había que seleccionar y cortar. Claro. Sí, ¿cachai? Que en los dos libros, claro, alguien nos podría decir, oye, pero acá en los otros los me faltó más de que los empresarios y no sé qué, la matanza, aparece. Pero no podemos, si no sería un libro sobre ese solo tema. Hay muchos temas. Nos quedaron muchos fuera. Por ejemplo, había un libro muy bueno que hablaba sobre el tema de la sexualidad en los Selknam, que era bien interesante, no pudimos ponerlo. Hubo entrevistas que no alcanzamos a poner, incluso de algunos Selknam que entrevistamos que tampoco pudieron caber en el libro, solo pudimos poner la de una Selknam argentina,
nos quedaron muchas cosas, pero es cierto que yo no escribo, no escribí ninguna página que sobrara, que tuviéramos que cortar, ni Rodrigo tampoco dibujó un montón de páginas que no salieron en el libro. De hecho, el libro, como tú bien decías, Luis, podría haber tenido fácilmente 50 páginas más. Claro. De hecho, la edición francesa nos pidieron un pequeño capítulo más dedicado más a los Cellam en Francia, Wow. y eso va a significar que la edición francesa va a tener tal vez unas 6 o 10 páginas más que las otras ediciones, porque Bonito. nos pidieron, el editor francés nos pidió eso. ¿Te fijas? Bonito. Entonces, Yo en un momento que también investigué mucho y encontré cosas muy extrañas y muy violentas. Por ejemplo, existía un libro en el cual te contaban cómo se debería o cómo se debe torturar a un indígena. Así, cosas demasiado años, o sea, 1800 es como algo demasiado macabro, pero que ocurrió. Entonces creo que con literatura gráfica como esta que habla como a un joven, ¿cierto? Habla a los jóvenes, a los chicos, a los interesados en cómics, creo que es perfecto para alimentar ese conocimiento, ¿entienden? Entonces, ya como para ir cerrando, muchachos, me gustaría que cada uno de ustedes, dentro de su visión, pudieran darle un consejo a los chicos y chicas que nos van a ver en el salón. ¿Cuál sería su así como que consejo para avanzar si es que quisieran estar en el ambiente del cómics o la gráfica narrativa? súper fácil. Hagan lo que tengan que hacer. Hagan lo que les gusta, dibujen, publiquen, editen, vendan sus trabajos primero, pero hagan libros enteros, no ilustraciones sueltas. Hagan cómics que terminen de 6 páginas, de 8, después de 30, después de 50, después de 100. Pero produzcan, hagan lo que les gusta, ¿no? Hagan lo que les gusta. Y claro, todos empezamos imitando a otros, pero luego encuentren su propia voz, ¿no? Es como si yo hiciera solo, voy a dibujar como los gringos, voy a dibujar como los japoneses, voy a escribir como los norteamericanos, Claro. voy a escribir como los japoneses. No, empieza así, pero luego encuentra tu propia voz. Y solamente produzcan, ¿no? Que la vida es corta y que este trabajo de hacer cómics no es fácil. Eso. No vas a ganar mucha plata, puedes ganar algo de dinero como nosotros, que algunas ediciones te llega dinero, pero no te alcanza para vivir, a menos que tengan muchísimos libros y todos bien exitosos. Y lo otro es que es un trabajo que le quita tiempo a tu vida, a tu familia, a tus amores, a lo que sea, a tus otros hobbies, y hay que dedicarse mucho a dibujar y escribir también guiones, y escribir, y estar siempre dispuestos a corregir, a cambiar de dirección. Eso es todo, no veo más complicación que esa. Produzcan, muchachos, muchachas, hagan caso a su corazón, a sus deseos más personales, y vayan en esa dirección. Nunca hagan algo forzado, ni que les obliguen a hacer algo que no les gusta porque no va a resultar. Eso sí que, ahí estoy totalmente seguro, eso nunca resulta, ni aun con dinero de por medio. Vas a hacer un trabajo mediocre. En cambio, cuando a uno le gusta y está enamorado de lo que hace, todo funciona mejor, aun cuando el dinero no sea mucho, pero vas a estar feliz haciendo lo que te gusta. Sí, Luis, yo creo que también las palabras de Carlos son bien acertadas. Yo creo que también mi recomendación, que me da un poco de pudor incluso, porque cada camino también es distinto. Todas las experiencias son distintas, porque ¿qué es lo que te motiva a ser dibujante de historieta? Para mí, si te quieres probar como dibujante, hazte una historieta, porque debe ser la actividad más laboriosa dentro de la labor gráfica, porque es hacer una película dibujada, donde tú tienes que asumir complejidades desde las locaciones, desde las características de los personajes, desde la continuidad de la historia. O sea, hacer historieta es muy compleja, independiente del nivel de iconicidad que utilices, que puede ser muy realista o puede ser un trabajo muy abstracto e experimental. Pero hay una secuencia de imágenes. Entonces, hay un capítulo en lo que dice Carlos: hagan lo que ustedes quieren hacer. No partan pensando en la mega saga de 500 páginas, porque eso va a fracasar. Partan con pequeñas historias de 4 páginas. Ojo, hacer una historia de 4 páginas es muy complejo. O sea, es una muy buena práctica, es un fogueo que les va a dar experiencia para ir conociéndose también a sí mismo. Eso también tiene mucho de autoconocimiento. Soy capaz de sentarme y estar 2 horas dibujando y terminar lo que quiero. Soy capaz de en una semana hacer 2 páginas.
en una semana hacer una página, pónganse la meta que ustedes quieran, pero dense cuenta que tiene que ser algo constante. Y vayan probando lentamente eh, y tomar en cuenta que la historieta es un lenguaje universal. Una chica y un chico en África va a entender los mismos códigos que una chica y un chico de uno de los países más alejados del mundo como es Chile. Eh, entonces, esos códigos, y es una de las magias que tiene la historieta, se pueden entender en cualquier rincón del planeta. Y por ende, también otra cosa que ahí yo sí les doy una recomendación, que es lo que yo aprendí cuando mi trabajo empezó ya a internacionalizarse, es que la mentalidad también cambia, porque uno pensaba que de repente tenía que hacer historia para chilenos, y ahora yo no estoy pensando eso, yo estoy pensando en historias que una persona en Italia, una persona en Corea, una persona en África, puede apreciar y puede leer con gusto. Al mismo tiempo, yo también tratar de leer e instruirme mucho y ser muy buenos lectores. Tiene que leer bastante. El dibujante de historieta, el guionista de historieta, tiene que saber de dónde conseguir la información, dónde acceder a ese dato, dónde fundamentar a lo mejor el planteamiento que quiere dar. Podríamos estar dando muchos consejos, pero como lo decía al principio, todo es personal también. Cada uno tiene su propia vida y lo importante es que las vivan, que la experiencia. Sí. No, y lo importante, muchachos, es que ustedes transmiten esa pasión, ese interés, y obviamente se ve plasmado en sus obras. Y bueno, les quiero agradecer por su tiempo. Yo sé que un día sábado en la tarde es complicado juntarnos, pero logramos juntarnos. Y nuevamente, muchas gracias, y los invito al salón. Seguramente van a estar invitados a participar. ¿Cuándo va a ser aproximadamente? ¿Hay fechas aproximadas de cuándo se va a realizar? Octubre. Octubre de 2021. Octubre, y va a ser mixto, va a ser un poco a través de Zoom, y también va a ser presencial en Concepción. Perfecto, excelente. Oye, Concepción es una gran capital de artistas de cómica, muy buena capital. Sí, por supuesto. Igual que la quinta región, ahí Valparaíso, Viña también en un momento tuvo una explosión de autores y autoras de cómics súper interesante. Sí, sí. Oye, la cuarta región. La cuarta región también. Oye, también. Cómic chileno más ambiciones, más ambicioso y pretencioso en el sentido positivo de lo pretencioso. Sí. Obras más complejas, más osadas, sí. Pero no significa que al ser más complejas sean difíciles de leer. No digo eso, digo, juguémonos más, y yo creo que eso está pasando. Estoy viendo historietas súper interesantes que se están publicando últimamente, así que yo cada vez con mejores ojos veo esta evolución de la historieta chilena que a mí me apasiona muchísimo. Sí. Muchachos, un abrazo cibernético a la distancia, y ojalá que nos veamos pronto en persona. Un gusto, Luis. Altair, un gusto, Luis. Altair de los cómics. Sí. Que esté muy bien. Saludos por allá a todo el mundo. Chao, chao. Gracias. Saludos. Muchas gracias.